El principio de legalidad procesal se establece en el artículo 7. El proceso civil se desarrollará de acuerdo a las disposiciones de este código y de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República. Por ahí alguna doctrina ha explicado que las leyes procesales son de orden público. ¿Qué es orden público? Pues orden público, tal como lo explica el Código Civil, significa que las partes no pueden modificar las leyes procesales por convenciones de particulares. Mediante un contrato yo no puedo alterar el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil. No significa, como decimos algunos abogados acá, que el orden público significa que la ley es de observancia obligatoria. No, si todas las leyes son de observancia obligatoria. Orden público es que no podemos modificar la ley mediante un contrato. Por ejemplo, yo no le puedo dar trabajo a una trabajadora y decirle, firmame este contrato de trabajo y renunciar a tus derechos de postnatal o prenatal, o renunciar al 14º o 13º mes. Eso no lo puedo pactar en un contrato porque esos derechos ya están en la ley. Pues lo mismo, si lo aplicamos en materia procesal es de orden público porque no lo podemos modificar mediante un contrato. La ley habla de economía procesal y me parece razonable en el sentido de que el sistema en Honduras está colapsado. Los tribunales de justicia a nivel nacional están atiborrados debido a una conducta del profesional del derecho. Yo le atribuyo esto a una mala educación o a una cultura de litigio enseñada en las facultades de derecho. Nunca se nos enseñó a resolver los conflictos de otra forma. Yo diría que desde el siglo pasado, desde la reforma liberal para acá, 1800 para acá, a los abogados se nos enseñó a presentar demandas. Nunca se nos enseñó, como decía Juan Lindo cuando se fundó la universidad en 1847 y 48, de que teníamos que resolver los asuntos mediante la conciliación. De pronto desaparece la conciliación, aparece en el 58 con el Código del Trabajo, pero no aparece la conciliación en los códigos de procedimientos civiles. Entonces hay toda una generación de abogados que no sabemos resolver los asuntos por otros métodos, sino que a través de demanda. Pues bien, cuando hablamos de economía procesal, es tratar de razonar el tiempo posible. La ley dice que el juez deberá dirigir el proceso en forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones. En ese sentido, es excesivo el lapso de tiempo, no me conduce a la justicia. Juicios antiguos que se mencionan, por ejemplo, un juicio de herencia de don José Trinidad, de don Dionisio de Herrera, estos juicios que tardan 20, 30 años, pues no habría razón de ser en este nuevo sistema del Código Procesal Civil. Luego se habla del principio de oportunidad en el artículo 9. El proceso civil regulado en este código solo puede iniciarse mediante acto procesal válido por parte que sea consecuencia de autonomía de la voluntad. Indicaría aquí que el juez no puede actuar de oficio en una demanda, por ejemplo, de reivindicación. Tendría que esperar un acto procesal de alguna parte que le diga al juez que él presenta una pretensión y entonces el juez participa porque la parte quiso presentar ese reclamo. Porque yo tengo varias opciones ante una situación hipoteca procesal. Yo podría decidir no presentar ningún reclamo en materia judicial. La ley le dice que aquí está el principio de autonomía de la voluntad, pero aquí es distinto a la materia de contratos, porque la autonomía de la voluntad en materia de contratos es que las partes pueden estipular las cláusulas y condiciones que crean convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral y el orden público. Y aquí se habla de autonomía de la voluntad cuando yo quiero o no quiero presentar un reclamo en los tribunales de justicia. Aquí estamos hablando entonces del principio de oportunidad. Y luego se habla del principio dispositivo, que en los procesos no dispositivos, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso. La parte que se oponga fija con su resistencia
el objeto del debate. Las partes pueden poner fin al proceso antes que se dicte sentencia. Bueno, yo como parte, yo perfectamente puedo presentar una demanda y puedo retirarla. Puedo presentar una demanda y puedo llegar a un acuerdo. Puedo presentar una demanda y puedo llegar a una transacción. Tengo una libertad en el sentido de que si yo presento una demanda, no necesariamente yo tengo que llegar hasta el final. Podría retirarme de esa batalla y tal como lo dice acá, las partes pueden poner fin al proceso antes que se dicte una sentencia, porque dictándose una sentencia ya hay un ganador y seguramente lo que la parte ganadora lo que va a pedir no es retirarse del proceso, sino que lo va a pedir es la ejecución de la sentencia. ¿Qué aportan las partes en el proceso? De acuerdo al artículo 11, las partes deben hablar de los hechos, lo que yo le cuento al juez lo que ha sucedido, y debo hablar de la prueba, qué prueba yo le voy a aportar al juez para que me acredite la razón y pueda otorgarme con lugar una demanda. Queda prohibida la aportación al proceso del conocimiento privado del juez, quien en ningún caso podrá intervenir de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria, salvo que este código le reconozca expresamente esa facultad. Algunas veces el Código Procesal Civil le da facultades al juez para que actúe de oficio en este código y no necesariamente solo a petición de parte. La instancia del juicio sí puede iniciar a instancia de parte, pero en el curso del proceso el juez podrá actuar de oficio en algunas circunstancias. El juez tiene sus facultades procesales, de acuerdo al artículo 12. La dirección del proceso está a cargo del juez, no a cargo de las partes. El juez va dirigiendo correctamente el proceso. Por eso es bueno que en esta etapa los jueces lleven cursos de procesal civil, se capaciten, pero también es bueno que los abogados en ejercicio también reciban su capacitación. El encargado hasta ahora ha sido el Colegio de Abogados, pero sabemos que la parte más débil en la capacitación somos los abogados en ejercicio, porque están bien capacitados los jueces, los fiscales y los defensores públicos, no así los abogados privados, que tenemos un colegio de abogados, pero no da abasto un centro de capacitación para capacitar 16.000 abogados. En realidad creo que el colegio de abogados necesita asistencia para capacitar tanto abogados. El juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales. El juez estará facultado para intervenir directamente en los casos previstos en este código en aras de una decisión justa. El órgano jurisdiccional impulsará de oficio el proceso. Aquí vemos pues que en estas facultades procesales discrecionales del artículo 12 le dice al juez que en determinado caso él puede actuar de oficio, no necesariamente a petición de alguna de las partes. La valoración de la prueba está en el artículo 13. El juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica. Queda prohibida al juez la arbitrariedad. Yo puedo ver con la prueba quién tiene la razón, y si le doy la razón a otra parte que no ha aportado prueba, habiendo acreditado los hechos una de las partes, podría estar cometiendo un delito contra la administración de justicia que está en nuestro Código Penal, que se llama prevaricatio. Hay delitos contra la administración de justicia porque los abogados podíamos en determinado momento sobornar al juez, y entonces podíamos estar cometiendo cohecho o podíamos estar cometiendo prevaricatio, porque podíamos nosotros ponernos de acuerdo representando a una parte, ponernos de acuerdo con la otra parte e incluso cobrarle honorarios a la otra parte. Aquí estaría faltando a la ética profesional y estaría cometiendo el delito de prevaricatio. El principio de la doble instancia está en el artículo constitucional, solo hay una primera y la segunda instancia, no hay una tercera instancia. Se ha considerado que en la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación no es una tercera instancia. Este está en el artículo 14, en ningún proceso habrá más de dos instancias sin perjuicio de los recursos extraordinarios que otorga la ley.